Hablemos hoy de por qué leer a Perry Anderson o cómo ese autor nos sirve para interpretar el siglo XXI. El hermano de Benedict Anderson, un prolífico, clásico y reconocido marxista británico de 86 años, viene escribiendo una serie de artículos históricamente en New Leaf Review, donde escriben grandes autores que podremos reseñar como Tariq Ali, y lo que vamos a hacer hoy es un raconto de sus publicaciones en este siglo, que incluyen el derivado en libros y cómo enfoca diferentes cuestiones que para nosotros son cruciales para entender los sucesos principales en un siglo marcado por la multipolaridad, por el ascenso económico y fundamental de China, el declive relativo económico imperial de Estados Unidos, la aparición de nuevos realineamientos geopolíticos, entre los cuales las potencias de segundo orden como Arabia Saudita, Irán, Turquía, Brasil, India, van a tener también un nuevo rol en este nuevo escenario mundial, pero que se centra en el eje este de la cuestión china. Más allá de eso, hay una serie de cuestiones concretas que él va desarrollando en artículos que son de una gran extensión geográfica, espacial, pero también desde un punto de vista histórico que nos sirve a nosotros como herramienta desde el punto de vista marxista, que es la herramienta conceptual, teórica y de transformación de la sociedad que nos va a ayudar a interpretar el mundo para poder cambiarlo. Y en ese caso y en ese sentido, Perry Anderson es uno de los autores a seguir, más allá de lo que se criticó en las antinomias de Perry Anderson y en algunos otros artículos, o en Domenico Lo Zurdo cuando hace una crítica de consideraciones acerca del marxismo occidental y trata de dar otra visión más profunda y más profusa de lo que son las miradas marxistas, sobre todo en los países de Asia, de África y América Latina, donde esto fue de la mano con diferentes revoluciones. Más allá de que el disparador de esta columna tiene que ver con el último artículo de Perry Anderson, aparecido en la revista mencionada y difundido también en castellano, que se llama Hacia un cambio de régimen en Occidente. Eso nos hizo pensar en todo lo que nos había formado desde el Estado absolutista de los 70, 75, desde transiciones hacia el feudalismo, de la antigüedad del feudalismo, que es un libro clásico que se lee, que tiene 50 años, pero donde marca el modo de producción esclavista y sus pasos al modo de producción feudal, y lo hace en consonancia con otros autores clásicos marxistas como de Saint-Croix, que es el que plantea la lucha de clases en el mundo antiguo. En ese trabajo dice que la clase se define a partir de la explotación de uno grupo sobre otro, y que en el amo y el esclavo, más allá que no haya una extracción de plus trabajo, lo que se entiende es que es una clase que explota a la otra. Dicho esto, esos artículos son Precipitarse hacia Belén desde 2001, donde hace una historización de la cuestión palestina y se destaca su planteo de que la intifada tiene un rol central y ya se podría hablar de ella en 1936 al 39 en la huelga general de las formas de resistencia palestina ante esas opresiones. Continúa esto con Internacionalismo un breviario, donde marca la consideración y el enfoque internacional de toda la lógica mundial y de a 10 años de la caída del muro, un poco más, y luego de la nueva instauración del nuevo imperialismo estadounidense en 2001, luego 6 meses después de la instauración de la Organización de Cooperación de Shanghái, cuando invade Afganistán, luego de la cuestión de las Torres Gemelas, empieza a reflexionar a partir de esos apuntes. Fuerza y Consentimiento al año siguiente marca la historización de por qué Estados Unidos y con qué condiciones se convierte en potencia y cómo ejerce esa instauración de la hegemonía, previo a que David Harvey en 2003 ya hable del nuevo imperialismo, lo que renueva lo que plantea Lenin en 1916 y lo que se va a discutir en los 70, y se renueva esa discusión por ese nuevo rol estadounidense.
Luego sigue con un texto fundamental como apunte sobre la coyuntura en 2008, en la gran crisis, o sea que esas diferentes contextos internacionales hacen que él haga una reflexión geohistórica, como digo, muy analítica y muy marcada por las líneas a seguir y a quién leer para llegar a esas conclusiones. Sigue en 2010 con Dos revoluciones, un texto enorme, donde dice que la revolución rusa soviética de 1917 va a marcar el siglo XX y la revolución china de 1949 es la que va a marcar el siglo XXI, y lo dice 10 años después del comienzo de ese siglo. Concatenación sobre el mundo árabe al año siguiente es una reflexión sobre todas las revoluciones, pero al mismo tiempo denota cómo ese lugar central, el centro de la Afroeurasia, en el sistema mundial, lo que hace es concentrar la mayor cantidad de intervenciones, invasiones y sanciones militares, económicas, en el siglo XX y lo que va del XXI. Le continúa con El Nuevo Viejo Mundo, un libro que explica cómo se conforma y cómo sigue hasta ese momento la Unión Europea. El libro que se forma a partir de dos artículos, Imperium et Concilium, la política exterior estadounidense y sus ideólogos, se marca por esas dos partes. ¿Qué discusión y qué justificación ideológica plantean para invadir desde su constitución, desde que Estados Unidos se convierte en un imperio luego de ser colonia del imperio anterior británico? En 2015 escribe Rusia inconmensurable y cita varias veces a Putin y muestra justamente lo que plantea en esa hipótesis del título, de abarcar un país que fue potencia y que está postulándose nuevamente a tener un rol crucial en el sistema internacional, más allá de no ser la máxima potencia. La Casa de Sion en 2016 es un artículo muy recomendable donde continúa lo que había empezado en 2001 y vuelve a sobre la cuestión palestina-israelí con críticas bien presentadas hacia el desgobierno o hacia la no constitución del Estado palestino, pero al mismo tiempo muestra cómo el crecimiento de colonos y la colonización israelí, sostenida como apéndice de Estados Unidos principalmente, es la que continúa teniendo esa base en el mundo árabe, que es el lugar crucial de paso entre Europa y Asia, incluso hacia África, y donde se concentran al menos el 45% de las reservas hidrocarburíferas. En 2020, y esto es una selección de artículos, porque en New Leaf Review pueden ver en castellano para descargar todos estos artículos, Ucaña Perpetua refiere al Brexit, la salida de Gran Bretaña y cómo se va a comportar ese eje anglosajón junto con Estados Unidos en relación a su salida de Europa. Hacia un cambio de régimen en Occidente, marca estas revoluciones periféricas desde el punto de vista de ser el centro del Imperio Británico y la City de London financiera, y el rol que sigue teniendo Reino Unido con 149 bases militares distribuidas por el mundo, lejos de las 800 aproximadas de Estados Unidos en más de 100 países, pero más lejos todavía de la única que tiene China en Djibouti. Entonces, creo que a 80 años que se cumplen el 9 de mayo de la finalización de lo que en Rusia se llama la Gran Guerra Patria, este autor muestra que hay un final de Bretton Woods, los acuerdos de 1944, y el orden de posguerra que continúa la posguerra fría, que creo que este es un final desde el 2022, desde el 24 de febrero y el 7 de octubre del 23, con la rebelión palestina. Estamos viendo el final de lo que se venía dando y que algunos marcan como el final de los 5 siglos de Occidente, y en ese sentido recomendamos este autor.